Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Enzimas digestivas contra el cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir con ustedes una información que he estado estudiando en estos días. Estoy escribiendo un libro sobre cáncer. Mi libro se llama Si yo tuviera cáncer. Y es un libro que está intencionado para darle información correcta a aquellas personas que quieren evitar el cáncer, que quieren prevenirlo, o a esas personas que están teniendo un ser querido con cáncer que les gustaría ayudarlo de forma un poquitito más efectiva y tener alguna información correcta, algo que sea comprobable, ¿no? Así que mi libro está más que nada dirigido así como a las personas comunes y corrientes, no a los profesionales de salud, pero a aquellas personas que necesitan tener una información, un cuadro más claro de qué es lo que está envuelto cuando hay una condición de cáncer y cómo evitarlo. Ok, pues he sabido, por información que he estado investigando, de que hay una relación directa entre el problema digestivo de algunas personas y el cáncer. Voy a la pizarra un momentito a explicarlo. En el año 1916, y hasta el año 1923 estuvo muy activo un profesor escocés de Escocia, que era un experto en biología. Pero la biología es el estudio de los organismos vivos, de los componentes de los organismos, las células y demás, ¿no? Este doctor, su nombre era Dr. John, que quiere decir Juan en español, Baird. Baird es como si fuera barba, ¿no? Este doctor cambió la historia de la medicina. Cambió la historia de la medicina porque él era lo que llaman un embriólogo. Estudiando el cáncer, me he entrado en comunicación mucho con que una de las curas o de las formas más efectivas de controlar el cáncer, que están documentados, que han hecho estudios clínicos y demás, tiene que ver con algo que descubrió este doctor John Baird allá en el año 1916. Los embriólogos lo que hacen es que estudian los embrios, o sea, el estado inicial que sale de feto, que sale de la placenta. Estudia los embrios y del desarrollo del embrio. Él estaba fascinado con el estudio de cómo un embrio se desarrolla hasta llegar a ser un organismo completo, un organismo ya autosuficiente, digamos, que ya no está pegado al útero de la madre, a la placenta y demás, ¿no? Entonces él descubrió algo fascinante. Lo que descubrió es que él quería saber qué hacía, por ejemplo, cuando una mujer está encinta, está preñada, está en un embarazo, pues el abdomen crece mucho, ¿verdad? Pero ese abdomen crece mucho y dentro, pegado al útero, está una bolsa que se llama la placenta. La placenta es una bolsa protectora que de hecho tiene una conexión a la sangre de la madre. Y los nutrientes de la madre entran a la placenta e inclusive sacan los desechos del embrio, ¿no? Y básicamente lo que John Baird descubre, que dejó a otros investigadores que tenían que ver con cáncer fascinados, y de ahí salió una de las curas que se habla del cáncer. Hay personas que han logrado curar un cáncer o evitar que un cáncer progrese usando enzimas proteolíticas. Proteolíticas son enzimas que digieren las proteínas. Hay enzimas para digerir los carbohidratos, que se llaman como amilasa y así, para el pan, para la harina, para el arroz. Pero hay enzimas para digerir la grasa, como lipasa, ¿no? Pero hay enzimas que son proteolíticas. Por ejemplo, hay una que se llama pancreatina. La pancreatina es una enzima que el cuerpo de nosotros fabrica aquí en el páncreas. Todos nosotros tenemos el páncreas aquí, debajo del seno izquierdo. El páncreas es como del tamaño de su puño y ahí se fabrica la pancreatina. La razón por la cual usted puede comer carne, queso, huevo y demás es porque todo eso, que son proteínas, se digieren fácilmente con la pancreatina, que la produce el páncreas. Hay otras enzimas proteolíticas, como decir la que sacan de la piña, que se llama bromelaína, ¿verdad? Está la papaína, que viene de la papaya, que también es proteolítica, ¿no? Hay distintas enzimas, pero la más poderosa del cuerpo es la que se llama pancreatina, ¿no? Ahora, ¿qué
¿Qué descubrió Baer? Baer descubrió que el embrio iba creciendo desde pequeñito, más grande, más grande, más grande, y al llevar a los 9 meses, dejaba de crecer. Y él se puso curioso a averiguar qué hacía que ese embrio no siguiera creciendo a los 10 meses, a los 11, a los 12 y matara a la madre. Y descubrió que lo que pasaba era que el páncreas del bebé, del embrio, empezaba a producir pancreatina llegando a los 9 meses. O sea que tan pronto el páncreas de ese embrio empezaba a producir pancreatina, esa enzima digestiva, pancreatina, le daba la señal a la placenta, que era la bolsa, de que no creciera más. Ya el bebé estaba listo para salir. ¿Okay? ¿Qué pasa? Eso mismo lo usó luego el doctor William Kelly, que yo lo menciono en mi libro El Poder del Metabolismo, y luego el doctor Nicolás González. Lo usaron, ese mismo descubrimiento, que descubrieron que las enzimas pancreáticas paran el cáncer, paran el crecimiento, porque ¿qué pasa? Lo que más se parece a un cáncer, lo que más se parece al cáncer, que opera prácticamente igual, es la placenta. La placenta que carga un bebé es lo más parecido. De hecho, las células cancerosas tienen las mismas características de la placenta. Es algo que se pega, que crea capilares, que crea venas y demás, igual que la placenta. Así que lo más parecido que existe a un tumor canceroso es una placenta. Ellos usaron, William Kelly usó con mucho éxito las enzimas como la pancreatina, las que hace el páncreas, para parar el cáncer. Hay muchas personas que están vivas hoy en día debido al descubrimiento que hizo el doctor William Kelly. Nada, si una persona, yo quisiera evitar cáncer, pues yo tendría que asegurarme que mi cuerpo digiere muy bien las proteínas. Y si tengo que suplementar con enzimas como pancreática, enzimas digestivas que contengan papaína, que contengan pancrelipase, que contengan bromelaína, que son enzimas que rompen la proteína, pues yo lo haría. ¿Por qué? Porque esto es algo que se sabe que si no digiere bien va a tener problemas hasta de cáncer. Específicamente con las proteínas, así que se usa las proteínas como la pancreatina para controlar el cáncer, para evitar que crezca, para evitar que se forme un cáncer. Así que la digestión es muy importante. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.